Volvemos a Venezuela. Periodistas y trabajadores de la prensa se concentraron este jueves en el frontis de la sede de Conatel, el ente de telecomunicaciones, para exigir la restitución de la señal de CNN en español en el país, suspendida a pedido del gobierno de Nicolás Maduro. Miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el Colegio Nacional de Periodistas y otras organizaciones entregaron un documento que califica la acción del Ejecutivo como violatoria de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Esta protesta se da poco después de que el director de Conatel, Andrés Eloy Méndez, informó que el gobierno venezolano inició los trámites para bloquear el canal de YouTube de CNN en Internet que CNN ofreció dar de manera gratuita. El presidente Nicolás Maduro se refirió al procedimiento sancionador administrativo contra la cadena CNN en español, a la que acusó de difundir noticias falsas y de ser un instrumento de guerra de verdaderas mafias. CNN y el Departamento de Estado le están imponiendo a usted una política equivocada hacia Venezuela. Están promoviendo una intervención general, masiva y una agresión contra Venezuela. ¿Quién lo está promoviendo? CNN, que es un instrumento de guerra en manos de verdaderas mafias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció este jueves el tono de odio que a su parecer usan algunos grandes medios de comunicación y sus noticias fallidas o falsas contra su administración. En particular, acusó a la cadena CNN. Escuchemos cómo respondió a ser interrogado por Jim Costa, corresponsal de CNN. Cualquiera, con tal que sea la verdad, habrá visto en el transcurso del tiempo los errores de informar y escribir mal. Estoy de acuerdo con eso, pero no estoy de acuerdo cuando todo eso que se dice es falso, y eso es lo que veo en CNN en repetidas ocasiones. Veo mucha ira y odio que parece que nunca acaba. Creo que podrían ser mejores personas de las que han sido. De hecho, esta gente que nos apunta a una baja aprobación en el Congreso, algo que para ellos está bien. No les importan las malas historias cuando son verdaderas, pero nosotros tenemos una administración donde los demócratas están haciendo una tarea difícil. Solo por eso creo que están estableciendo un récord de aprobación deplorable para nosotros. Bueno, lo que comentábamos viendo en la nota con Francisco, aquí es el caso de los extremos se juntan, ¿no? Está siendo atacada la CNN por la izquierda y por la derecha, ¿no? Por Maduro y por Trump. Bueno, estará haciendo una buena cobertura entonces para tener esta crítica. Bueno, en el caso de Trump ha tenido una conferencia de prensa realmente llamativa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ha vuelto a acusar a la prensa, ¿no? Exactamente, que es un poco lo que había estado haciendo siempre, digamos, su guerra contra la prensa continúa, ¿no? Fue durante la campaña, fue también cuando asumió el mando un poco, después pareció, ¿no? Menguar un poco, pero ahora vuelve a la carga. Él está pues en guerra con ese sector de la prensa que se digamos mainstream, o sea, el tradicional, si se quiere, ¿no? Sí, pues esa es su guerra y creo que probablemente va a ser así durante todo su mandato, y eso lo acerca efectivamente a gobernantes como Maduro y también, por supuesto, a alguien como Rafael Correa. Es un poco de la guerra permanente contra la prensa, ¿no? Y claro, por eso es que resulta insólito que Maduro culpe a la CNN de ser un instrumento del gobierno estadounidense cuando el gobierno estadounidense, su presidente, está atacando de esa manera a CNN, ¿no? Y el punto de la discusión que comenzó con Jim Acosta, el corresponsal de CNN en Washington, era que él le decía: ¿cómo usted está criticando las filtraciones, no los trascendidos que ha habido en el caso de la conversación del embajador ruso con su asesor de seguridad, ahora ya ha renunciado? ¿Y por qué no criticó cuando hubo filtraciones en el caso, en la campaña electoral, cuando se trata de los correos del jefe de campaña de Hillary Clinton, ¿no? Claro, lo pone frente a sus propias contradicciones, sí, ¿no? Y eso es algo que evidentemente, digamos, un jefe de Estado normal hubiera encontrado la manera de torear más o menos las preguntas eventualmente, pero claro, él tiene una personalidad que simplemente no puede soportar ese tipo de que se le ponga frente a la evidencia, ¿no? Sí, noticias falsas, muy falsas, le dice, ¿no? Y sigue y entra en una discusión. Una especie además de mantra, de repetir siempre lo mismo, ¿no? Porque es muy repetitivo en sus términos, ¿no? Sí.